Muy bien, en la siguiente videotutoría vamos a estudiar la forma molecular y la polaridad molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que conozcamos el tipo de enlaces en una molécula y la geometría de esta, podemos determinar si la molécula es polar o no polar. ¿Qué debemos tener en cuenta primero? Bueno, para tomar en cuenta o definir la polaridad de las moléculas, debemos tener varios criterios. El primer criterio es determinar si el compuesto que tenemos es iónico o covalente. Después tenemos que ver el término de electronegatividad y para decir con total certeza si la molécula es polar o no polar, necesitamos de la geometría molecular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de recordar? Bueno, tenemos que hay compuestos iónicos, muy bien, en donde un compuesto iónico está formado por un metal más un no metal. Muy bien. Y por ende, vamos a tener una condición. ¿Qué ocurre? Recordemos que el metal va a tener tendencia a formar cationes, es decir, a perder electrones, mientras que el no metal, como buen no metal, tiene una alta afinidad electrónica y va a tratar de acercar todos los electrones alrededor de sí. Esto provoca que el compuesto iónico tenga un enlace considerado iónico. Muy bien. ¿Qué características tienen estos enlaces iónicos? Bueno, lo primero es saber que son compuestos polares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el cloruro de sodio. Si analizamos esta estructura de Lewis, ¿qué pasa? Respetando la propiedad de electronegatividad, sabemos que el cloro es más electronegativo que el sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos electrones se van a tratar de desplazar o estar cerca del átomo de cloro, que es el más afín a esos electrones. ¿Qué va a generar? Bueno, que en esta zona de la molécula haya una alta densidad de electrones, por tanto ese es el polo negativo. Mientras que en el sodio hay un faltante de carga de electrones, ese sería el polo positivo. Por eso es que el enlace iónico se caracteriza por ser un enlace de naturaleza polar. También recordemos que los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente, muy bien, y que conducen la electricidad cuando están en disolución, ¿verdad? Como lo vimos en el capítulo 4, cuando están en disolución o fundidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, recordemos que como son sólidos a temperatura ambiente, eso quiere decir que los compuestos que tienen un enlace iónico van a presentar altos puntos de fusión, ¿verdad? Y también a su vez van a presentar altos puntos de ebullición. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Recordemos que teníamos un segundo tipo de compuestos. Ese segundo tipo de compuestos, según los elementos que lo formaban, eran los compuestos moleculares. Muy bien. Recordemos que era un compuesto molecular. Iba a ser aquel compuesto que estaba formado por un no metal que se enlaza a otro no metal. Muy bien. Estos compuestos moleculares, por ende, están formados o el enlace que permite unir a estos dos no metales se va a llamar enlace covalente. Muy bien. Y ahorita podremos definir, ¿verdad? De hecho, del enlace covalente podemos tener tres tipos. Un enlace covalente que va a ser no polar,
un enlace covalente que va a ser polar y hay uno especial que se llama dativo o coordinado. Muy bien. En las videotutorías siguientes estaremos viendo cómo definir si es covalente polar, no polar o coordinado dativo. ¿Qué características tiene el enlace covalente? Bueno, en el enlace covalente, aquí me faltó un detalle importante del enlace iónico, ¿verdad? El enlace ocurre por transferencia. Transferencia, vean que la palabra clave es transferencia de electrones. ¿De quién? Del metal al no metal, ¿cierto? Porque el metal es el que lo pierde. Muy bien. ¿Qué ocurre con el enlace covalente? Bueno, en el enlace covalente se caracteriza porque en este enlace ocurre porque y aquí viene la palabra importante, se van a compartir, se comparten electrones, que es muy diferente a transferirlo, ¿cierto? Que si se transfieren equitativamente va a ser no polar. Si hay un elemento que atrae con mayor intensidad que el otro, va a ser polar. Y veremos que hay coordinados dativos, que es en el cual uno de los elementos da su par de electrones para formar un enlace. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene? Bueno, existen en los tres estados. Existen en tres estados físicos, es decir, sólidos, líquidos, gaseosos, ¿verdad? Muy bien. No son conductores, no conductores de calor ni electricidad. Muy bien, muy bien. Y también tienen puntos de fusión y ebullición más bajos que los compuestos iónicos, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante de repasar de los capítulos previamente estudiados, ¿de acuerdo? Para que podamos entender entonces el término de polaridad. Muy bien, entonces vean que la ruta a seguir es saber si es covalente o iónico. Si es covalente, entonces podemos tener, si es enlace polar, ¿verdad? Si no tiene alguna diferencia de electronegatividad significativa, entonces es no polar, ¿de acuerdo? Si sí hay una diferencia de electronegatividad significativa, entonces puede ser, hay que preguntarse, ¿verdad? Si esa geometría que le está brindando si genera esa polarizabilidad promedio de la molécula, por tanto sería polar y si no, pues entonces sería no polar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo determinarla. Veamos estos ejemplos. Vean que aquí tenemos un compuesto molecular, el dióxido de carbono. Tenemos su geometría, que vean que es lineal y por tanto tenemos lo siguiente. Si bien es cierto, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ocurre lo siguiente. Efectivamente, al ser más electronegativo, vean que los electrones de estos enlaces múltiples, el oxígeno se los va a tratar de llevar hacia su núcleo. ¿Qué pasa con este oxígeno de la izquierda? De la misma forma, va a tratar de llevarse o de acercar los electrones de este enlace doble hacia su centro. ¿Qué va a ocurrir? Al igual que en la física, podemos ver esto como vectores. Y cuando los vectores se dirigen en posición contraria, se cancelan. ¿Qué quiere decir aquí? Que esta o los electrones se están compartiendo con la misma magnitud o la misma intensidad. ¿De acuerdo? Hay una distribución uniforme de los electrones. Por tanto, no hay polarizabilidad de la molécula. Es decir, el dióxido de carbono es un compuesto molecular, por tanto, sus enlaces son covalentes y como los vectores se cancelan, sería no polar.
Veamos el caso de otro compuesto covalente. Aquí tenemos la molécula del agua. Entonces, ¿qué sucede? Vean, en el caso entre el hidrógeno y el hidrógeno es esta esfera blanca, el oxígeno es la esfera roja. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, sucede que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿De acuerdo? Por tanto, el par de electrones que se encuentra en el enlace hidrógeno-oxígeno se los va a tratar de llevar el oxígeno, es decir, tratar de acercarlos hacia él. De igual forma, ocurre en el caso del otro enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Y qué ocurría? Recordemos que el agua tenía dos pares de electrones sin enlazar. Por tanto, en esta zona de la molécula va a haber una alta densidad de electrones. Por eso hay una carga parcial negativa, es decir, ese es el polo negativo. Mientras que en la zona donde están los hidrógenos hay un faltante, ¿cierto? Hay un faltante de cargas negativas, por tanto ese es el polo de carga parcial positiva. Vean que efectivamente cuando dos vectores se dirigen hacia una misma dirección, ¿verdad? Pues se suman y genera que en esta zona cercana al oxígeno haya una alta densidad de electrones, por eso la coloración roja, y una baja densidad electrónica por donde están los hidrógenos. Esto genera un polo negativo y un polo positivo. Por tanto, la molécula del agua es polar. Pero vean que solamente podemos definir que la molécula del agua es polar gracias a la geometría molecular, ¿verdad? Entonces vean que la polaridad de una molécula no se define solo con la estructura de Lewis. Para definirla necesitamos entender el concepto de electronegatividad y saber la geometría de la molécula. Muy bien, analicemos estas otras moléculas. Vean que aquí tenemos un compuesto molecular, que es el cloruro de hidrógeno. ¿Qué sucede? El cloro es un elemento más electronegativo que el hidrógeno. Entonces vean que efectivamente el par de electrones del enlace se los va a estar llevando o acercando el cloro. Y aquí el cloro va a tener electrones sin enlazar, que van a ser 6, y por ende aquí habrá una alta densidad electrónica generando el polo negativo, mientras que cercano al hidrógeno vamos a tener una baja densidad electrónica, generando el polo positivo. Es decir, el cloruro de hidrógeno es un compuesto covalente de naturaleza polar. Ahora bien, veamos este compuesto, el trifluoruro de boro. ¿Qué sucede aquí? Vean que aquí tenemos una geometría trigonal plana en donde todos los átomos enlazados al átomo central son iguales. Cuando esta condición ocurre, ¿verdad? Los vectores se van a cancelar. ¿Por qué? Porque vean que este vector se dirige hacia arriba, mientras que estos dos se dirigen hacia abajo, por tanto el vector final va en dirección opuesta a este. Por tanto, cuando van en dirección contraria, recordemos que se cancela. Por tanto, esta molécula sería no polar. Ahora bien, ¿qué sucede con el tetracloruro de carbono? Al igual que en el caso anterior, veamos que aquí tendríamos la sumatoria de esos vectores que se van para este sentido, se cancela con el vector resultante de este otro. Por tanto, en las geometrías tetraédricas en las cuales los átomos enlazados al átomo central son idénticos entre sí, ¿verdad? Cuando todos estos cuatro átomos son iguales, la geometría tiene tendencia a ser no polar. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tip les podemos dar? Les podemos decir que todas aquellas moléculas que están formadas por carbonos e hidrógenos solamente por esos dos, independientemente de qué tan compleja sea su estructura y su geometría, la molécula va a ser no polar, como en el caso de los hidrocarburos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el amoníaco? Vean que el amoníaco es un compuesto molecular porque está formado por dos no metales, nitrógeno e hidrógeno. Si analizamos su geometría molecular, vean que efectivamente el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, los enlaces o los electrones del enlace se van a dirigir hacia el nitrógeno y vean que el nitrógeno aquí tenía un par de electrones sin enlazar. Como todos los vectores se dirigen hacia el nitrógeno, quiere decir que el vector final es este. ¿Y qué va a ocurrir? Por el nitrógeno va a haber una alta densidad
de electrones generando el polo negativo, mientras que donde están los hidrógenos genera un faltante de cargas negativas. Eso quiere decir que ese sería el polo positivo. Por tanto, el amoníaco es una molécula que es polar. Ahora bien, ¿qué pasa con el cloruro de metilo? Vean que aquí su geometría es tetraédrica, pero a diferencia del tetracloruro, esta molécula tiene un átomo que es diferente. En representación, ¿verdad? De la esfera verde es el cloro. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en el caso del hidrógeno, ¿verdad? Que son las esferas blancas, el carbono es la esfera negra. ¿Qué ocurre? En este par de electrones se dirigen hacia el carbono, ¿verdad? Todos se dirigen hacia el carbono, que es más electronegativo. ¿Y qué va a ocurrir? Este par de electrones del enlace carbono-cloro, el cloro al ser más electronegativo, hace que esos electrones se traten de dirigir hacia él. Y recordemos que en este caso, con la estructura de Lewis, tiene electrones sin enlazar. Entonces, todos los electrones se van a estar dirigiendo hacia donde esté el cloro. Esto va a generar una alta concentración de electrones alrededor del cloro, siendo el polo negativo o el polo de carga parcial negativa, y la zona donde están los hidrógenos genera un faltante de cargas negativas, por tanto es el polo de carga parcial positiva. Por tanto, el cloruro de metilo es un compuesto molecular cuyo enlace covalente es polar. Ahora bien, nos dice, prediga si las siguientes moléculas son polares o no polares. Entonces, recordemos que para definir la polaridad de una molécula necesitamos dos criterios. Uno, recordar la propiedad periódica de electronegatividad, y segundo, recordar que para definirlo también se requiere de la geometría de las moléculas. Entonces, en el caso de la molécula A, vean que tenemos el cloruro de bromo. Lo primero que debemos hacer es dibujar su estructura de Lewis. Por tanto, vamos a calcular el total de electrones de valencia. Tenemos un bromo que se encuentra en el grupo 7, por tanto tiene 7 electrones de valencia, y tenemos un cloro que, al igual que el bromo, se coloca en el grupo 7 de la tabla periódica, por tanto también tiene 7 electrones de valencia, es decir, tenemos 14 electrones de valencia para formar. Entonces tenemos el bromo, que se coloca a la izquierda, puesto que es menos electronegativo que el cloro, y hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Perfecto. Ahí tendríamos entonces la estructura de Lewis para el bromuro de cloro. Ahora bien, analicemos, vean que tiene un dominio electrónico. Como tiene un dominio electrónico, es de geometría lineal. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? El cloro es más electronegativo que el bromo, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que este par de electrones del enlace representado como simple tratarán de acercarse hacia el cloro. Esto va a generar que en esta parte de la molécula, ¿cierto?, haya una mayor concentración de electrones, generando aquí una menor densidad electrónica, y por tanto este compuesto es un compuesto covalente, ¿verdad? Porque es molar, quiere decir que su enlace es covalente, pero al existir esa diferencia de electronegatividad, este compuesto es covalente polar, ¿de acuerdo? Todas las moléculas que son diatómicas con enlaces polares son moléculas polares, ¿verdad? Como en este caso. En consecuencia, pues el cloruro de bromo no es una excepción, también es polar, ¿de acuerdo? Tal y como lo hemos visto. Ahora bien, resolvamos el caso para la segunda molécula, el dióxido de azufre. Muy bien. Muy bien. Entonces, igual lo primero que debemos hacer es generar su estructura de Lewis para ver su geometría molecular, y después entonces definir su polaridad. Entonces, el total de electrones de valencia sería el siguiente. Tenemos un azufre que pertenece al grupo 6, por tanto aporta 6 electrones de valencia. Tenemos dos oxígenos que, al igual que el azufre, estaría en el grupo 6 de la tabla periódica, por tanto, aporta también 6 electrones de valencia.
Y entonces tendríamos 6 por 2, 12, más 6, 18. Tenemos 18 electrones de valencia. Nuestro átomo central es el azufre, que es menos electronegativo. Entonces tenemos oxígeno, azufre y oxígeno. Vamos a generar la estructura de Lewis. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y si nos sobraban electrones, se lo colocamos al átomo central, 18. ¿Qué pasa? Esta estructura de Lewis no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque vean que mi átomo central no cumple con el octeto. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurría? Bueno, el azufre es uno de los elementos que debe cumplir con el octeto. Muy bien. Quiere decir que necesitamos generar un enlace múltiple y ese enlace múltiple es doble. Por tanto, quiere decir que tenemos 3 estructuras de resonancia. En este caso, podemos generar una primera estructura en la cual vamos a colocar una flecha de un color diferente para que las vayamos visualizando. Por ejemplo, que este oxígeno de este par de electrones, muy bien. Por tanto, nos genera la siguiente estructura de resonancia. Vamos a colocarla en verde para que la puedan detectar. Entonces tendríamos el oxígeno, el par de electrones, el enlace múltiple, azufre, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Muy bien, perfecto. Esta sería mi primera estructura de resonancia. ¿Qué pasa más bien si es el oxígeno de la derecha el que me dona el par de electrones? Entonces, sería este par de electrones y generaríamos esta estructura de resonancia. Tendríamos este oxígeno, el azufre, con el par de electrones y de esta forma. Perfecto. Pero tenemos una última forma de completar. Recuerden que incluso el azufre puede expandir su octeto. Muy bien, entonces estaríamos generando una tercera estructura en donde puede ser que ambos oxígenos compartan un par de electrones. Entonces, esta me generaría una tercera estructura de resonancia que sería enlace doble con oxígeno. Muy bien. Entonces, todas esas estructuras son resonantes. Recordemos que las estructuras de resonancia, ¿verdad? Las estructuras de Lewis que son resonantes, las encerramos en paréntesis o corchetes cuadrados, una doble flecha, ¿verdad? Para indicar que son resonantes. Muy bien. Pero, ¿qué pasaba? Recordemos que la geometría molecular se define con la estructura de Lewis que sea más estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Independientemente de cuál de ellas sea la más estable, ¿cuántos dominios electrónicos tiene el átomo central? En las 3 estructuras resonantes, vean que el átomo central tiene 3 dominios electrónicos, ¿verdad? Entonces, al tener 3 dominios electrónicos, quiere decir que su geometría, ¿verdad? La geometría por dominio electrónico, muy bien, es trigonal, plana, muy bien. ¿Y qué pasa con su geometría molecular? Muy bien. ¿Qué ocurre? Vean que tiene 3 dominios, pero un dominio está sin enlazar. Esto genera una geometría angular. Muy bien. Quiere decir que esta molécula la podemos representar de esta forma, independientemente de la estructura, puede ser cualquiera de ellas, ¿verdad? Si la dibujamos así, por ejemplo esta, independientemente, tendríamos lo siguiente, esa sería su geometría molecular. ¿Qué ocurre? Perdón, recordemos que entre el azufre y el oxígeno es más electronegativo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos electrones se van a dirigir o se van a acercar hacia el oxígeno. Muy bien.
¿Qué va a generar esto? Que vean que donde están los oxígenos, aparte de que él atrae los electrones del enlace hacia sus centros, hay una alta densidad de electrones. Por tanto, en esta parte de la molécula habrá una alta densidad de electrones o de cargas negativas, dejando esta zona con menor carga o densidad electrónica. Por tanto, esta molécula, el dióxido de azufre, sería una molécula que es polar, ¿verdad? Tiene un enlace covalente y es de naturaleza polar. Ahora bien, analicemos la última molécula, el hexafluoruro de azufre. ¿Qué va a ocurrir? Recordemos, el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos primero que estimar su geometría, perdón, su estructura de Lewis para que con base en ella determinemos su geometría molecular y a partir de la geometría molecular analizaremos la polaridad de la molécula. Muy bien, tenemos el total de electrones de valencia, tenemos un azufre que aporta 6 electrones y tenemos 6 flúor que aportan cada uno 7 electrones. Esto nos da, ¿verdad? Que tendríamos 6 por 7, tenemos 42 electrones, más los 6 que aporta el azufre serían 48 electrones de valencia en total. Muy bien. Esto quiere decir que lo ubicamos de la siguiente forma. Azufre, vean que tiene 6 azufres, quiere decir que va a tener 6 dominios electrónicos. Muy bien. Azufre con el flúor. Perfecto. Lo colocamos de esta forma. Y completamos la estructura. Primero mediante enlaces simples, después completamos octetos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48 electrones. Es decir, ahí ya tenemos la estructura de Lewis. ¿Qué podemos darnos cuenta? Bueno, tiene 6 dominios electrónicos, entonces su geometría por dominio electrónico sería octaédrica. Muy bien. ¿Y qué pasa con su geometría molecular? Bueno, su geometría molecular también es octaédrica porque vean que todos los dominios están enlazados. Geometría octaédrica. Perfecto. Por tanto, ya sabemos su geometría molecular. ¿Qué necesitamos ahora tomar en cuenta? La electronegatividad. Entre el flúor y el azufre, el flúor es el más electronegativo. Sin embargo, vean que en este caso, este flúor se lleva el par de electrones hacia él, pero se va a cancelar con el flúor que está en el plano o en la esquina contraria del plano cuadrado que está ubicado en el ecuador, ¿verdad? En la zona ecuatorial. De la misma forma ocurre que el flúor que está acá dirige los electrones del enlace hacia él, pero a su vez se cancela con la atracción que tiene este otro flúor, generando también que se cancele. Y si vemos o analizamos en el plano axial, el flúor de arriba se va a tratar de llevar los electrones del enlace hacia él, pero esa atracción se cancela con la atracción del flúor del plano axial contrario a él. Por tanto, como todos los vectores se cancelan, quiere decir que esta molécula es un compuesto covalente porque es molecular, pero su enlace es no polar. ¿Qué quiere decir que es no polar? Que todos los electrones están distribuidos de forma equitativa, ¿verdad? Según lo que menciona pues esta teoría de RPEC, de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia.